Bienvenidos a Leer para Viajar. Continuamos con el capítulo 27, en el que Passepartout recorre a una velocidad de 20 millas por hora un curso de historia mormona. Durante la noche del 5 de diciembre, el tren recorrió unas 50 millas en dirección sureste. Luego subió una distancia igual en dirección noreste hacia el Gran Lago Salado. Passepartout, hacia las 9, salió al andén para tomar el aire. El tiempo era frío, el cielo gris, pero no nevaba. El disco solar, agrandado por la niebla, parecía un enorme anillo de oro. Y Picaporte se entretenía calculando su valor en libras esterlinas, cuando fue distraído de este interesante estudio por un personaje de aspecto extraño que hizo su aparición en el andén. Este personaje, que había tomado el tren en Elko, era alto y moreno, con bigote negro, medias negras, sombrero de seda negro, chaleco negro, pantalones negros, corbata blanca y guantes de piel de perro. Podría haber sido tomado por un clérigo. Iba de un extremo a otro del tren y pegaba en la puerta de cada vagón un aviso escrito a mano. Passepartout se acercó y leyó uno de los avisos, en el que se decía que el anciano William Hilch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría una conferencia sobre el mormonismo en el vagón número 117, de 11 a 12 horas, y que invitaba a asistir a todos los que estuvieran deseosos de instruirse sobre los misterios de la religión de los santos de los últimos días. «Iré», se dijo Picaporte. No sabía nada del mormonismo, salvo la costumbre de la poligamia, que es su fundamento. La noticia se extendió rápidamente por el tren, que contenía un centenar de pasajeros, 30 de los cuales como máximo, atraídos por el aviso, se instalaron en el vagón número 117. Picaporte ocupó uno de los asientos delanteros. Ni el señor Fogg ni Fis se preocuparon de asistir. A la hora señalada, el anciano William Hill se levantó y con voz irritada, como si ya hubiera sido contradicho, dijo: «Os digo que Joy Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de los Estados Unidos contra los profetas harán también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atreve a decir lo contrario?». Nadie se levantó a rebatir el misionero, cuyo tono excitado contrastaba curiosamente con su rostro naturalmente tranquilo. Sin duda, su cólera se debía a las dificultades a las que estaban sometidos los mormones. El gobierno acababa de conseguir, con cierta dificultad, reducir a estos fanáticos independientes a su dominio. Se había hecho dueño de Utah y había sometido ese territorio a las leyes de la Unión. Después de encarcelar a Brigham Young, acusado de rebelión y poligamia, desde entonces los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y resistieron, al menos con palabras, la autoridad del Congreso. El elder Hitch, como se ve, estaba tratando de hacer prosélitos en los mismos trenes de ferrocarril. Luego, enfatizando sus palabras con su voz fuerte y sus frecuentes gestos, relató la historia de los mormones desde los tiempos bíblicos, como en Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo mormón. Como muchos siglos después, una traducción de este preciso libro, que estaba escrito en egipcio, fue realizada por Joseph Smith, hijo, un granjero de Vermont, que se reveló como un profeta místico en 1825, y como en definitiva el mensajero celestial se le apareció en un bosque iluminado y le entregó los anales del Señor. Varios de los asistentes, al no estar muy interesados en la narración del misionero, abandonaron el coche, pero el anciano Hilch, continuando su conferencia, relató cómo Smith, hijo, con su padre, 2 hermanos y unos pocos discípulos, fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que adoptada no solo en América, sino también en Inglaterra, Noruega y Suecia, y Alemania. Cuenta entre sus miembros con muchos artesanos, así como con hombres decaídos a las profesiones liberales, como se estableció una colonia en Ohio. Se erigió allí un templo con un coste de $200,000 y se construyó una ciudad de
Kirtland. Con Smith se convirtió en un banquero emprendedor y recibió de un simple exhibidor de momias un rollo de papiros escrito por Abraham y varios egipcios famosos. El relato del anciano se hizo algo cansino y su público fue disminuyendo hasta reducir a 20 pasajeros. Pero esto no desconcertó el entusiasta que el prójimo con la historia de la bancarrota de Joseph Smith en 1837 y de cómo sus acreedores arruinados le dieron un abrigo de alquitrán y plumas. Su aparición, algunos años después, más honorable y honrado que nunca, en Independence, Missouri, jefe de una floreciente colonia de 3.000 discípulos, y su persecución desde allí por parte de los gentiles ultrajados y su retiro en el lejano oeste. Ahora solo quedaba 10 oyentes, entre ellos el honrado Picaporte, que escuchaba con todos sus oídos. Así se enteró de que, después de largas persecuciones, Smith reapareció en Illinois y en 1839 fundó una comunidad de Nauvoo, a orillas del Mississippi, que contaba con 25.000 almas, de la que llegó a ser alcalde, presidente del tribunal y general en jefe, que se anunció en 1843 como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y que finalmente, al caer en una emboscada en Carthage, fue arrojado a la cárcel y asesinado por una banda de hombres disfrazados con máscaras. Passepartout era ahora la única persona que quedaba en el vagón, y el anciano, mirándole de frente, le recordó que 2 años después del asesinato de Joseph Smith, el inspirado profeta Brigham Young, su sucesor, abandonó Nauvoo para dirigirse a las orillas del Gran Lago Salado, donde en medio de aquella fértil región, directamente en la ruta de los emigrantes que cruzaban Utah, camino de California, la nueva colonia, gracias a la poligamia practicada por los mormones, había florecido más allá de las expectativas. Y esto, añadió el anciano William Hitch, por eso se ha despertado los celos del Congreso contra nosotros. ¿Por qué los soldados de la Unión han invadido el suelo de Utah? ¿Por qué se ha encarcelado a Brigham Young, nuestro jefe, en desprecio de toda justicia? ¿Cederemos a la fuerza? Jamás. Expulsados de Vermont, expulsados de Illinois, expulsados de Ohio, expulsados de Missouri, expulsados de Utah. Aún encontraremos algún territorio independiente en el que plantar nuestras tiendas. Y tú, hermano mío, continuó el anciano, fijando sus ojos furiosos en su único auditor, ¿no plantarás allí también la tuya bajo la sombra de nuestra bandera? No, replicó valientemente Picaporte, retirándose a su vez del vagón y dejando que el anciano predicara a la vacante. Durante la conferencia, el tren había progresado mucho, y hacia las 12:30 llegó a la frontera noreste del Gran Lago Salado. Desde allí los pasajeros pudieron observar la gran extensión de este mar interior, que también se llama Mar Muerto, y en el que desemboca un Jordán americano. Es una extensión pintoresca, enmarcada en elevados riscos en grandes estratos, incrustados con sal blanca, una soberbia lámina de agua que antiguamente era de mayor extensión que ahora, ya que sus orillas han invadido con el paso del tiempo, reduciendo así su anchura y aumentando su profundidad. El lago Salado, de 70 millas de largo y 35 de ancho, está situado a 3 millas y 800 pies sobre el mar. Muy diferente el lago Aspelity, cuya depresión está a 1.200 pies por debajo del mar. Contiene una cantidad considerable de sal y una cuarta parte del peso de su agua es materia sólida, siendo su peso específico de 1.170 y después de ser destilado de 1.000. Los peces son, por supuesto, incapaces de vivir en ella, y los que descienden por el Jordán, el Weber y otros arroyos perecen pronto. El país que rodeaba el lago está bien cultivado, pues los mormones son en su mayoría agricultores, mientras que ranchos y corrales para animales domésticos, campos de trigo, maíz y otros cereales, praderas exuberantes, setos de rosas silvestres, macizos de acacias y hierbas de leche. Se habrían visto 6 meses después. Ahora el suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve.
El tren llegó a Ogden a las 2 de la tarde, donde descansó durante 6 horas. El señor Fogg y su grupo tuvieron tiempo de hacer una vista al Salt Lake City, conectada con Ogden por un ramal, y pasaron 2 horas en esta ciudad sorprendentemente americana, construida según el modelo de otras ciudades de la Unión, como un tablero de damas, con la sombría tristeza de los ángulos rectos, como lo expresa Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de los santos no pudo sustraer al gusto por la simetría que distingue a los anglosajones. En este extraño país donde la gente no está ciertamente a la altura de sus instituciones, todo se hace a escuadra, ciudades, casas y locuras. A las 3 de la tarde los viajeros paseaban por las calles de la ciudad construida entre las orillas del Jordán y las estribaciones de la cordillera del Wasatch. Vieron pocas o ningunas iglesias. Pero la mansión del profeta, el juzgado y el arsenal, casa de ladrillo azul con barandas y porches, rodeadas de jardines bordeados de acacias, palmeras y langostas, un muro de arcilla y guajarros, construido en 1853, rodeaba la ciudad, y en la calle principal estaba el mercado y varios hoteles adornados con pabellones. El lugar no parecía densamente poblado. Las calles estaban casi desiertas, excepto en las inmediaciones del templo, al que solo se llegaba después de haber atravesado varios barrios rodeados de empalizadas. Habían muchas mujeres, lo que se explicaba fácilmente por la institución peculiar de los mormones, pero no debe suponer que todos los mormones sean polígamos. Son libres de casarse o no, según les plazca, pero cabe señalar que son principalmente los ciudadanos de Utah los que están ansiosas por casarse, ya que, según la religión mormona, las damas solteras no son admitidas a la posesión de sus más altos gozos. Estas pobres criaturas no parecían estar bien ni ser felices. Algunas, las más acomodadas sin duda, llevaban vestidos cortos y abiertos de seda negra, bajo una capucha o un modesto chal. Otras iban vestidas a la manera india. Picaporte no podía contemplar sin cierto espanto a estas mujeres encargadas en grupo de conferir la felicidad a un solo mormón. Su sentido común compadecía sobre todo al marido. Le parecía una cosa terrible tener que guiar a tantas esposas a la vez a través de las vicisitudes de la vida y conducirlas, por así decirlo, en cuerpo al paraíso mormón con la perspectiva de verlas en compañía del glorioso Smith, que sin duda era el principal ornamento de aquel delicioso lugar para toda la eternidad. Se sintió decididamente repelido por tal vocación e imaginó, quizás se equivocó, que las bellas de Salt Lake City lanzaban miradas bastante alarmantes sobre su persona. Afortunadamente su estancia allí fue breve. A las 4 el grupo se encontró de nuevo en la estación, ocupó su lugar en el tren y sonó el silbato para partir. Sin embargo, justo en el momento en que las ruedas de la locomotora empezaron a moverse, se oyeron gritos de ¡para! Los trenes, como el tiempo y la marea, no se detiene por nadie. El caballero que lanzó los gritos era evidentemente un mormón tardío. Estaba sin aliento por la carrera. Afortunadamente para él, la estación no tenía ni puertas ni barreras. Se precipitó a lo largo de la vía, saltó al andén trasero del tren y cayó exhausto en uno de los asientos. Picaporte, que había estado observando ansiosamente a este gimnasta aficionado, se acercó a él con vivo interés y se enteró de que había emprendido la huida tras una desagradable escena doméstica. Cuando el mormón recobró el aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente ¿cuántas esposas tenía? Pues, por la forma en que se había retirado, podía pensarse que tenía al menos 20. «Una, señor», respondió el mormón levantando los brazos hacia el cielo. «¿Una?» y fue suficiente.